Y le damos la bienvenida esta tarde al doctor Juan Pablo Decia, abogado de un número importante de inversores damnificados en el caso Conexión Ganadera, que sigue sumando capítulos judiciales y por eso es que también lo invitamos esta tarde a Palabras Cruzadas. Bienvenido, Juan Pablo. Como esta es una causa bastante larga, de pronto contarle a la gente cuáles son esos capítulos judiciales que se sumaron en esta causa. Bueno, muy bien, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente por acá. Efectivamente, la semana pasada tuvimos un nuevo capítulo que consistió en la ampliación de la formalización para la señora Ana Yudicow. Digo ampliación porque ya se había dispuesto a su respecto una imputación por reiterados delitos de estafa y ahora, bueno, se le añade una imputación por un delito de lavado de activos, un delito continuado de lavado de activos en régimen de conversión. Y esa imputación fue acompañada de una medida cautelar de prisión efectiva. Eso implicó un cambio en lo que era el estatus que la señora Yudicow tenía hasta ese momento. Ella estaba gozando de un régimen de arresto domiciliario como medida cautelar, arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de seguimiento, de tobillera electrónica, las 24 horas, y el haberse dispuesto a su respecto una medida cautelar, como decía, de prisión efectiva, implica subir un escalón más en lo que es la posibilidad que tiene la Fiscalía y la Justicia, a pedido de la Fiscalía, de aplicar la máxima medida cautelar que se puede aplicar en un proceso, como es la prisión efectiva, que restringe obviamente la libertad ambulatoria del imputado. ¿Qué se descubrió que llevó a que la prisión sea efectiva? ¿Qué pasó en este tiempo de prisión domiciliaria? Bueno, pasaron cosas, como se dice habitualmente. Lo que determinó el cambio en cuanto al pedido que hizo la Fiscalía es que la Fiscalía entendió que el arresto domiciliario no estaba siendo eficiente de alguna manera para salvaguardar, para neutralizar los riesgos procesales que se pretenden neutralizar con una medida cautelar. El arresto domiciliario, yo fui muy crítico con esa medida cuando se dispuso en julio, a mi juicio no cautelaba los riesgos procesales que se pretendían neutralizar, porque uno desde su casa puede hacer absolutamente todo lo que puede hacer cualquier persona desde la tranquilidad de su hogar, con acceso ilimitado a medios de comunicación, dispositivos electrónicos, computadoras, poder recibir gente, que en este caso pueden ser testigos, otros imputados, puede entorpecer la investigación aún estando con arresto domiciliario. Por eso en su momento yo dije que lo que la Fiscalía pretendía neutralizar con el arresto domiciliario de Yudicow y Cabral no se neutralizaba. El tiempo, de alguna manera, nos dio la razón, porque estando en arresto domiciliario, la señora Yudicow abrió una cuenta en España, en un banco, en una filial del Banco Santander, y a las 24 horas la cerró. Esa es la información que tiene Fiscalía. Resta ver si... ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Exactamente. Y si pudo hacer algún movimiento económico a través de esa cuenta. También en este interín la Fiscalía tomó conocimiento de que hay otro apartamento en Madrid, otro apartamento diferente al que ya habían ellos de alguna manera puesto a disposición de la Fiscalía, que es un apartamento de 1.300.000 euros. Y ahora, bueno, el avance de la investigación le permitió a la Fiscalía llegar a esa información de que hay otro apartamento, de que la señora Yudicow abrió una cuenta en España, que abrió y cerró a las 24 horas, y eso da la pauta de que se pretendió al menos entorpecer la investigación, o se entorpeció lisa y llanamente si es que se hizo algún movimiento con esa cuenta. Eso determina de que ya el arresto domiciliario no sea, digamos, eficaz para neutralizar esos riesgos procesales y que haya que avanzar en un escalón más, disponiendo a su respecto la prisión efectiva que finalmente se dispuso. ¿Y qué dimensión toma hoy, Juan Pablo, el hecho de que, bueno, la esposa de Gustavo Basso esté en un apartamento lujoso, por ejemplo, en Punta del Este? Yo sé que eso ha generado también un malestar muy grande en ustedes, la defensa, pero también en los damnificados. ¿Qué dimensión toma eso todo hoy? Es bien importante eso que mencionás, porque no hay razón para aplicar un criterio diferente respecto de Daniela Cabral, que hoy sí se encuentra en arresto domiciliario, bajo el argumento de que el arresto domiciliario en el caso de Daniela Cabral neutraliza
los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación que claramente la señora Giudico violó o sortió estando en la misma situación que en la que hoy está Cabral. Por eso es importante de que haya coherencia acá, de que el fiscal advertido de que con los hechos, ¿no?, de que el arresto domiciliario no neutraliza los riesgos de entorpecimiento de la investigación, aplique similar criterio, idéntico criterio para con Daniela Cabral, que desde la tranquilidad de su casa en Punta del Este puede hacer perfectamente lo mismo que hizo Ana Giudico. O sea, para muestra alcanza un botón, como se dice vulgarmente. Esto que hizo Giudico, que le valió la prisión efectiva, lo puede hacer perfectamente Cabral. No se están neutralizando, estando en prisión, en arresto domiciliario en Punta del Este, los riesgos procesales que la Fiscalía pretende neutralizar, que la investigación, que el tribunal pretende neutralizar. Entonces, lo que pedimos en una maniobra de estas características, que reitero, de inusitada gravedad, porque es la estafa más grande en la historia del Uruguay, al menos con la nueva estructura del proceso penal de 2017 a la fecha lo es, que seamos coherentes, de que actuemos con seriedad. No es serio que la señora Daniela Cabral esté cumpliendo arresto domiciliario en Punta del Este. Si bien hay amparo legal, no es algo que sea, digamos, de respeto en cuanto a la sensibilidad que hay que obviamente tener en cuenta en este tipo de casos, porque es insensible para con las víctimas esta medida. Es hasta insultante, diría yo, sino que también la situación de Giudico demostró que el arresto domiciliario es un saludo a la bandera, no neutraliza ningún riesgo. Lo que neutraliza el riesgo de fuga es el cierre de frontera, la entrega de pasaportes, que eso ya está dispuesto. Pero el arresto domiciliario es hacerle un guiño al imputado, máxime cuando el imputado va a poder compurgar por cada día de arresto domiciliario un día de su eventual condena. Entonces, en el caso de Cabral, para terminar la idea, ya de por sí con lo que hoy tenemos estarían dadas las condiciones para que Fiscalía pida la modificación de la cautelar. El único que puede pedirlo es el fiscal y el juez, a solicitud fiscal, puede concederlo. Pero hay elementos de fondo que conducirían a la misma solución. ¿Y por qué digo esto? Porque la señora Daniela Cabral ya movió dinero de Conexión Ganadera desde sus cuentas para la compra de bienes en favor de sus hijas, bienes que se han comprado a título personal de sus hijas y bienes que se han comprado en nombre de sociedades anónimas como campos en Rocha. ¿Y cuándo hizo eso, Juan Pablo? Y, no, eso lo hizo antes de la formalización. Ajá. Pero lo que voy, eso ya evidencia la existencia de un presunto lavado de activos en la modalidad de conversión. Porque no es necesario que se pretenda ocultar para configurar un lavado, que ese es es la mayor diferencia que yo tengo con Fiscalía, que ha sido renuente en cuanto a la calificación jurídica de los hechos, ha sido renuente a imputar lavado a la señora Cabral y a Giudico hasta que la realidad fue más fuerte que esa postura. El hecho de convertir el dinero que es producto de un ilícito, es decir, dinero que se consiguió a través de una maniobra ilícita, como puede ser una estafa, una apropiación indebida, que son delitos precedentes al lavado, el hecho de convertir eso ya de por sí implica que uno quede inmerso en una presunta maniobra de lavado de activos, la modalidad de conversión. No se requiere el ánimo de ocultar, de poner sociedades, un entramado societario en el medio para atentar contra la trazabilidad o el seguimiento de lo que fueron los dineros para la compra de ese bien. Entonces, en el caso de Cabral, que compró 2 apartamentos, un campo a nombre de una de las hijas, que recibió, que eso sí es bastante reciente y nos enteramos a punto de partida de un informe de la UIAF, recibió $1.350.000 de parte de Glan Edur, que era un tomador externo de Conexión Ganadera, una persona en turco que tenía una relación comercial con Gustavo Basso. Recibió Daniela Cabral entre enero de 2025 y marzo de 2025 $1.350.000 dólares, que desaparecieron. Entonces, eso obviamente que también importa la presunta comisión de un delito de lavado en la modalidad de conversión, de transferencia. Porque no está claro hacia dónde fue ese dinero. Lo que sí está claro, cuál era el origen de ese dinero. Estaba vinculado al conglomerado Conexión Ganadera. Particularmente mañana yo voy a presentar un escrito, de alguna manera siendo en la calidad de coadyuvante con el fiscal, para que
o formalice o nos explique por qué, a su juicio, esto no configura lavado. No hay una explicación jurídica. Yo entiendo de que el fiscal dirige la investigación, que la acción penal es pública, el principio de oficialidad que determina que toda iniciativa procesal tiene que partir de fiscalía. También entiendo que las víctimas tenemos derechos muy magros en el proceso, pero realmente yo estoy muy preocupado con esta doble vara que se analizan las cosas. Yo estoy sorprendida por varias cosas, ¿no? Primero es, ¿qué pasa con los bancos privados que dejan mover dinero de gente que tienen causas penales? Porque acá hay bancos privados que están involucrados. Los bancos que intervienen para que pueda haber esas transacciones, desde compras, desde depósitos bancarios, de gente que está imputada. Después decimos que hay lavado de activos, que hay esto y lo otro y que no pasa nada. Pero no pasa nada porque hay un sistema que lo protege, como también nos preguntamos qué pasó con el Banco Central, con qué plata pagan, con qué plata esta gente le paga a los estudios de abogados que contratan, porque a ver, todos en el Uruguay tenemos derecho a tener una defensa, pero yo me pregunto, esa plata que ellos utilizan para pagar a sus abogados, esa plata tampoco es de ellos, esa plata es de las víctimas, de los damnificados, de la gente estafada. Entonces, todo bien, pero son demasiadas cosas. Como también uno se pregunta, ¿qué pasó con el Banco Central? ¿Qué pasa con mueven el dinero y no pasa nada? ¿Qué pasa con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que le dicen que hay tantas cabezas de ganado y nos enteramos que hay muchísimas menos? Entonces, porque todo el tiempo hablamos de 2 matrimonios, ¿no? Uh-huh. De un fallecido, su viuda y otro matrimonio más. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? Desde, insisto, Banco Central, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Banco República, Santander en España, Itaú, BBVA, ¿dónde están? Uh-huh. Sin duda, a ver, tiene varias aristas tu reflexión, Ana. Estamos ante un problema sistémico, ¿no? Esto obviamente no hubiera sido posible solamente por el accionar de estos 2 matrimonios. Y ahí pienso, bueno, en todos los mandos medios que contribuyeron o que hicieron posible esta maniobra, mandos medios que ni siquiera hoy están formalizados. Los mandos medios de Conexión Ganadera. De Conexión Ganadera, por supuesto. Digo, mandos medios que ni siquiera están con medidas limitativas. Hace ya prácticamente un año que estamos en esto. Que no tengan medidas limitativas es realmente muy difícil de sostener de que no hay mérito, y hablo mérito jurídico, para imponerle medidas limitativas, para preservar la investigación, para asegurar la sujeción de esta gente al proceso. Y ni que hablar que también existen ya los elementos objetivos como para formalizarlo, pero ninguna de las 2 cosas ha sucedido. Respecto a los bancos, realmente uno, como cualquier ciudadano, se puede hacer la pregunta retórica de decir, bueno, yo voy a hacer un movimiento, voy a hacer un depósito de $10.000, $8.000 y me estudian hasta el ADN. Sin embargo, esta gente movía miles y miles de dólares diarios, millones de dólares, y sorteaban todos los controles. ¿Dónde estaba el oficial de cumplimiento, de los compliance? ¿Dónde estaba? Bueno, también eso me lleva a preguntarme los controles de debida diligencia que hicieron los escribanos que autorizaron todas las compraventas que determinaron la insolventación de la empresa. Bueno, ahí hay otro tema, ¿no? Hay varios profesionales que deberían estar involucrados en esto, ¿no? Sin duda. Los escribanos, primero que nada, los escribanos ya deberían estar formalizados por asistencia. Pero no hay. Son 2 escribanos, uno por el lado de la familia Basso y otro por el lado de la familia Carrasco, que actuaron en todas y cada una de las compraventas que hicieron en favor de sociedades anónimas, en favor de los hijos, y sin embargo no está ni siquiera formalizado. Entonces yo soy escribano, estoy escuchando la radio en casa y digo, y cada vez me ponen más obligaciones, el cumplimiento de la debida diligencia. Vas a cambiar $100 y poco y menos que te hacen, ¿no? Digo, decir, el ADN. Exacto, entonces los mensajes que están habiendo a cuenta, porque este caso, si tiene algo interesante, es las ramificaciones que tiene a todo nivel, que nos hace interpelar como sociedad realmente. Lo del lavado de activos que tú decías, Ana, estamos ahora en una discusión de reforma de la ley de lavado de activos, de eliminar la Fiscalía de Lavado de Activos y que los fiscales de flagrancia sean los que investiguen los componentes económicos financieros. Pero si con lo que tenemos da para investigar, da para actuar y no estamos actuando. Entonces,
también, digo, yo... Si no hay voluntad, si no hay voluntad, un tema de voluntad. es un tema de voluntad. No todo es falta de plata y falta de más recursos humanos y más plata. No pasa por ahí. Pasa por tener voluntad, por ser inflexible en la aplicación de la ley y ser, de alguna manera, receptivo también a lo que plantean abogados que, sin ser parte en el proceso, cuando hablo de abogados de las víctimas, le dan todos los insumos a Fiscalía, porque si hay algo que si hay algo que tiene Fiscalía en esto es apoyo, porque habemos más de 30 abogados que le hemos dado toda la prueba a la Fiscalía para que avance todas las líneas de investigación. Y sin embargo, hoy, a casi un año de la investigación, tenemos 2 formalizaciones con prisión efectiva y una formalización con arresto domiciliario. Es muy poco para la cantidad de prueba que se le acercó a la Fiscalía, para el apoyo que ha tenido de todos los abogados y a la vez para lo que es la claridad de la maniobra. Porque acá, si hay algo que sí está claro, es que hubo una estafa enorme. Una empresa como Hernandarias, dirigida por Pablo Carrasco y Ana Yudicó, que debería tener 800.000 animales por contrato, tienen 70. Y no se le puede echar la culpa solamente a Basso. O sea, esto no lo hizo Basso solo. Ana Yudicó, Pablo Carrasco, Daniela Cabral estaban en el núcleo central de la empresa, tomaban las decisiones, firmaban contratos. La semana pasada o la otra le decretaron el concurso necesario a Daniela Cabral como persona física, porque era quien firmaba ella todos los contratos de Don Coraje, que era un tomador externo de Conexión Ganadera, que ni siquiera tenía personería jurídica. Sí se presentaba ella como representante de una empresa que cuando fuimos a DGI no tenía ni siquiera RUT, mucho menos tenía una personería jurídica, ni siquiera era una sociedad de hecho. Entonces, ¿a quién le quieren hacer creer que Daniela Cabral era la que servía el café y que prácticamente firmaba todo lo que le venía y le ponía al marido? Daniela Cabral, Ana Yudicó, Pablo Carrasco son parte de una asociación para delinquir, que también resta que se impute ese delito, porque, y perdón que estoy yendo de un lado para el otro, pero en el caso, se lo dije al fiscal en la audiencia y a la jueza, Ana Yudicó conformaba una sociedad comercial con Pablo Carrasco. Eran socios en Conexión Ganadera. Primera sociedad. Eran socios en Hernandarias. Segunda sociedad. Eran socios en una sociedad conyugal. Estaban casados. Tercera sociedad. Ana Yudicó era la titular de la cuenta en España, por la cual Pablo Carrasco, desde una cuenta en Uruguay, de cuenta de Itaú, con dinero de los inversores, le transfería plata a España para insolventar la empresa. Entonces, me gustaría ver qué opina el fiscal al respecto. ¿Puede sostener válidamente que eso no implica a priori y con el grado de evidencia que se necesita para formalizar un presunto delito de asociación para delinquir? Hay una planificación, hay una asociación, hay definición de roles, claramente los hay, a la vez de que integraban 3 sociedades diferentes cada uno. Y hay escribanos, y hay gerentes que trabajan en la empresa, porque ellos tendrían seguramente gente trabajando con ellos. Hay hijos que reciben un montón de dinero y de bienes, ¿no? Digo, sin duda. Y que acá no pasa absolutamente nada. No pasa nada, ¿no? Y es vamos, así. Y ya de por sí la investigación siempre va atrás, ¿no? En este tipo de delitos, atrás de la consumación de los delitos. Y si a eso le sumamos de que no estamos yendo al ritmo que la maniobra amerita, claramente estamos perdiendo. Pero insistimos con este concepto que vos decís, acá no es un tema de plata, no es un tema de recursos, acá es un tema de voluntad. A ver, lo que te planteaba, ¿qué ha dicho el Ana? Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? ¿Qué dice el Banco Central? A ver, me interesa reforzar el concepto ese de voluntad. Decía hace un ratito de que Daniela Cabral recibió y movió más de $1.300.000 entre enero y marzo, estando embargada. El embargo genérico lo que tiene es que no alcanza las cuentas bancarias. El embargo genérico lo que hace es establecer una red, digamos, de inhibición sobre los bienes registrables. Una casa, un auto, una moto, un barco. Pero lo que no es registrable no entra dentro del embargo genérico. Pero lo que sí es algo que nadie puede negar es que este tema de Conexión Ganadera, si tuvo difusión a nivel público. Era un hecho público y notorio la situación en la que estaba Daniela Cabral a febrero de este año. Sin embargo,
los bancos permitieron, un banco en particular, de que Daniela Cabral cobrara $1.300.000 y los moviera. ¿Por qué? Porque no había un embargo específico sobre las cuentas, cosa que debió haber hecho la Fiscalía. La Fiscalía no tendría que haberse quedado solamente con el embargo genérico, que a la vez se dispuso a nivel de sede concursal, a nivel civil. Lo que tendría que haber hecho Fiscalía, frente a esa posibilidad de que existiera dinero en cuentas o que recibieran pagos, tragar un embargo sobre las cuentas. Bastaba para eso que le pida un oficio al Banco Central, previo levantamiento del secreto bancario, y le pregunta al Banco Central, dígame, ¿qué cuentas tiene en el sistema bancario la señora Daniela Calabray? Bueno, tiene cuentas en el Banco Itaú, BBVA, Santander, Scotia, los números son tales. Perfecto, cuando recibe esa información, le pide al juez que traiga un embargo específico sobre esas cuentas, sobre los saldos existentes a ese momento. Eso no se hizo, algo que parece tan básico y que nosotros clamamos porque se hiciera, no se hizo y permitió que $1.300.000 pasaran por debajo del radar. Hablabas recién de asociación para delinquir, una cierta coordinación entre los responsables para poder llevar adelante este tipo de maniobras. Cabral, la esposa de Basso, esto que decías, ¿no? Que se dijo, se quería instalar, que era la que servía el café, como que estaba por fuera de todo el negocio. Yo recuerdo declaraciones de Pablo Carrasco también, quien hoy está en prisión, diciendo que él no tenía acceso a las cuentas, que ese era Basso el que manejaba toda la parte contable o todos los números de la empresa, ¿no? Había como cierta, o vos notás como que hay cierta intención de eso mismo, de sacarse responsabilidades, y en este caso, bueno, adjudicársela a Basso, que murió hace algunos meses también. Sí, sin duda ha sido el patrón, digamos, común de defensa de los tres imputados principales, ¿no? Sacarse responsabilidad y tirarle todo el fardo a Gustavo Basso, que por razones obvias no puede defenderse. Pero los hechos son tan evidentes, la prueba es tan contundente, que ese argumento ya no resiste el más mínimo análisis. Basso no era un señor feudal que tuviera como un pulpo tantos tentáculos como lugares que había que atender. Basso actuaba coordinadamente con Pablo Carrasco, actuaba coordinadamente con Ario Udicov y con su señora. Y para ejecutar lo que ellos de alguna manera definían, tenía tres brazos ejecutores que son del riñón más íntimo de él, que son Quiroga, Flores y Bartol, que ni siquiera, como decía, están son formalizados. Gerentes. Son gerentes operativos, en el caso de Quiroga y de Flores, gerente general en el caso de Bartol, que a la vez Bartol fue el director de la sociedad anónima que se conformó para desarrollar el producto de marca Premium Stradivarius, que primero se empezó a desarrollar en mercados internacionales. Bueno, quien estuvo al mando de eso, de ese emprendimiento, que era con plata de los inversores, porque eso no hay que olvidarse, y ahí también hay una presunta maniobra de lavado, porque estamos hablando, y eso reconocido por la propia Udicov, $7,5 millones, una cosa así, se invirtieron en este proyecto de carne premium, porque el sueño lo dice en la audiencia, en la declaración Udicov, el sueño de Pablo y de Pablo Carrasco y de Gustavo Basso era tener la cadena completa. Por eso también le perdonaban la deuda al frigorífico, lo facturaban al frigorífico Casablanca, lo facturaban a nombre del escritorio Basso si bien eran créditos de Conexión Ganadera, porque el ganado que se faenaba ahí era de Conexión Ganadera, porque al final de la historia ellos querían quedarse con ese frigorífico y tener la carne y tener todo el ciclo completo. Pero está bárbaro, si quieren hacer eso que lo hagan, pero con plata propia. No con plata de los inversores que ponían plata para comprar vacas, para comprar terneros, que salían de las oficinas de Conexión Ganadera en Pereira de la Luz y salían con un contrato que le decía, bueno, puse $200.000, esos $200.000 equivalen a 200 vacas Hereford que pesan tanto, porque estaba todo el destalle. Eso es parte de la estafa, ¿no? Y de la sinvergüenzada, porque no se puede calificar de otra manera, que le daban al inversor la apariencia de que realmente tenía vacas y no le compraban ni un ternero, ni uno. En la modalidad de compra de terneros, que es la modalidad mayor de ingreso de Conexión Ganadera, no compraban un solo ternero. Eso lo utilizaban para desarrollar la marca Stradivarius, gerenciada por el señor Bartol. Entonces, ¿cómo podemos pensar que el señor Bartol no sabía esto? Es un insulto a la inteligencia
que los que estaban en contacto con el Ministerio de Ganadería, los que hacían la suba de la información, ¿no? Los que asociaban caravanas con ganado por los contratos que firmaban, no sabían. Entraban contratos por 800.000 animales y tenían 70. ¿Cómo Quiroga, cómo Flores pueden explicar eso? Entonces, está todo bien con la prudencia, ¿no? Porque el fiscal hizo mucho énfasis en el tema de que la fiscalía ha sido muy prudente, cautelosa, todo bárbaro, pero hay cosas que rompen los ojos. Hay gente, hay damnificados que han cobrado algo de toda la deuda que hay, o todavía no se ha visto, no ha cobrado nadie nada. Bueno, formalmente nadie ha cobrado porque todavía el síndico no presentó el inventario, lo viene postergando, obviamente, con una causa bien justificada, que es la dimensión de esta maniobra. Estamos hablando que son 4.500 personas que tienen mínimo 2 contratos. Es mucha la documentación que hay que analizar, que cotejar con una contabilidad muy pobre que tenía la empresa, porque el síndico lo que hace es ver el crédito que le denuncia el inversor, el acreedor. Eso lo tiene que cotejar con los asientos contables de la empresa para ver si no son créditos inventados. Hay un montón de análisis documental que tiene que hacer la sindicatura, que ha determinado que se le vaya prorrogando el plazo inicial que tiene de 30 días, que venció en mayo, me acuerdo, y después fue pidiendo sucesivas prórrogas que han sido concedidas por el juez. Pero hasta ese momento, hasta que no se presente el inventario y el síndico no presente el proyecto de distribución de lo que va a ser la liquidación de la empresa, en teoría nadie pudo haber cobrado. Eso digo en teoría. Pero naturalmente antes de que se decretara el concurso y aún después de haberse decretado el concurso, nos consta que hay algunas situaciones que tuvieron un trato diferencial. Que eso va a ser objeto de análisis en el proceso concursal, porque de comprobarse esas circunstancias, pueden dar lugar a un delito de fraude concursal. Estaba leyendo los mensajes y claro, hay algo que está como muy presente en la audiencia y es algo que hemos hablado más de una vez, esa famosa justicia para pobres y justicia para ricos. ¿Vos creés que eso aplica acá por todo lo que estamos conversando, por ejemplo, de esos, entre comillas, beneficios que pueden tener los responsables de esta causa? Sin duda que la justicia y la legislación penal, porque la dosimetría penal también es algo que está cuestionado en esto, es selectiva. Hay una justicia para pobres, hay una justicia para ricos. Eso es indudable que funciona así. De hecho, hoy no estaría la señora Yudicobo en la cárcel de Florida. Recordemos que la cárcel de Florida es una cárcel muy particular, ¿no? Es muy particular, es una cárcel mixta y demás, pero debería estar esperando en el módulo de la unidad 5 de cárcel de mujeres, donde están todas las reclusas con prisión preventiva, es decir, que no tienen sentencia de condena, esperando su juicio o que cese la medida cautelar. Sin embargo, estuvo unas pocas horas ahí y en forma, diría yo, con una rapidez pocas veces vista, al otro día, en la mañana o en las primeras horas de la tarde, ya estaba siendo trasladada para Florida. Ni que hablar que hay un trato diferencial y sería muy hipócrita de mi parte decir que no existe esa selectividad. La selectividad parte de alguna manera de la propia dosimetría penal que castiga los delitos económicos. En el caso de Daniela Cabral, ¿por qué ella está en Punta del Este, en el Imperial? Porque hoy está imputada solamente por un delito de estafa, que tiene una máxima de 4 años. Entonces, presumiblemente hoy se puede sostener que la condena que le puede llegar a recaer puede ser menor a una pena de penitenciaría, que son 2 años como mínimo, y en función de eso, hasta escarcelable es el delito y podría llegar a cumplir su condena. Una mujer que estafó en $400 millones, podría cumplir la libertad, porque nada obsta que ella siga en este régimen beneficioso y privilegiado que tiene, y después recaiga una pena, una sentencia, y le den una libertad asistida. O sea, la cárcel de Florida se convirtió en la cárcel de los famosos. Sí. Está Gustavo Penades, está Ana Yudekov, ¿no? Pero esto que decís, Juan Pablo, es tremendo, ¿no? O sea, una persona que estafó esto, ¿no? Por $400 millones, que hoy está en ese arresto domiciliario en un apartamento lujoso de Punta del Este,
podría tener esta situación que acabas de decir. Totalmente. Digo porque muchas veces hablamos de las rapiñas, ni digo de la cantidad de mujeres que intentan ingresar unos gramos de droga a la cárcel y tienen pena de 4 años. 4 años, ¿no? Digo, por esto que hablamos de la un justicia. colega de ustedes decía en Twitter, haciendo, un comentario jocoso, a mí me causó mucha gracia cuando se hablaba de lo que pretendió ingresar Yudikov a la cárcel, que decía una laptop, un alicate. Una radio ahí también. Claro, y un colega de ustedes que en Twitter dijo, menos mal que no quiso entrar Porro, porque ahí sí se lo hubiera complicado. Bueno, pero... ¿no? Y es así, y no es, pues si quería entrar Porro o algunos gramos de cocaína, ahí se le complicaba de verdad. Porque puse el ejemplo de las mujeres por eso mismo, porque hay una cantidad importante que en este último tiempo terminan en la cárcel porque intentan entrarle droga a los hombres que están dentro, ¿no? Que les piden. Exacto. Y terminan con penas de 4 años. Exacto. Entonces ahí hay un tema que nos interpela o nos debería interpelar a todos como sociedad. Está bien que esas situaciones terminen con condenas de esa característica y estas otras, que se esté esperando la condena en esas condiciones cuando va a poder descontar día por día de arresto domiciliario en un apartamento que tiene todos los amenities. Ahora viene el verano, va a poder estar paseando por el complejo, bañándose en las piscinas de agua fría, de agua templada, haciendo el gimnasio, el sauna. Amparo legal tiene, pero no está bien. Y los operadores del derecho, le hace fiscales y jueces y demás, no pueden aplicar la ley como robots. Y hay que ver un contexto. Y acá el contexto informa de que esto es insostenible. Es insostenible. Doctor Juan Pablo Decia, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias, un placer.